Entendí. Buenas tardes, hermanas. Bueno, mi nombre es Estela y vamos a seguir con el estudio del Evangelio de San Juan, que estamos viendo y viendo el libro del escritor Sullivan, y a mí me toca James Sullivan. Entonces, hablando del Evangelio de San Juan, y a mí me toca el capítulo 3. Este escritor ha dividido el estudio de ahora en 3 temas que ya todos conocemos o sabemos, pero es muy importante lo que él trata en su libro de enfatizar de cómo Jesús, las estrategias o técnicas que el mismo Jesús enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros, cómo acercarnos a las personas, cómo ganar almas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando alguien recibe a Cristo, el primer libro que se le da es a leer, o el folleto es el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque ahí se habla especialmente de la persona de Jesús como el Hijo de Dios y su carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo, ¿verdad? De su esencia. Sabemos que el amor de Dios es esencia, no es que contiene, él tiene amor. Bueno, abran los que tienen su Biblia, abran el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 y vamos a ver cómo aquí el escritor viene citando o hablando. Dice aquí, el escritor dice: mientras el Espíritu Santo obraba en Juan para guiarlo a toda verdad, que viene en el capítulo 16-13, aquí vamos a ver cómo él cita unos incidentes en la cual él muestra, dice: Juan escogió un número de incidentes para mostrar que Jesús reconocía la potencia por el carácter cristiano y el servicio que estaba latente en su persona, y también en la persona y por otros. Dice, pero también dice que otros consideraban desahuciados o indignos de que Jesús los tomara en cuenta o se fijara en ellos. Pero vamos a ver aquí que él habla de que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, el hombre tiene el mismo valor, no importa su estado civil, social, su capacidad, etcétera. Entonces él aquí, en esos 3 incidentes que menciona el escritor, el discípulo Juan, el primero que habla, que el incidente que nos muestra en el capítulo 3 es de Nicodemo, ¿verdad? Todos sabemos que Nicodemo era un hombre ya mayor, ¿verdad? Pero que había escalado los más altos peldaños del éxito. Y Jesús, ¿verdad? Ambos, él era, se le consideraba, dice, formaba parte de Sanedrín, era líder político, maestro, y muy estricto en la enseñanza del pueblo judío. Y entonces, pero él comienza a hablar de cómo un hombre tan erudito, que todos lo consideraban principal de los judíos, ya había observado, dice, había visto y oído, y le había llamado mucho la atención las señales, los milagros y lo que las enseñanzas, los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Por eso se llama aquí Jesús en Nicodemo. Dice, habla que había un hombre ahí en esa región llamado Nicodemo, principal de los judíos. Dice en el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, no le preguntó, y le dijo. Aquí vamos a ver que vino de noche. Muchos dicen que era por su reputación, que no fuera a perder su reputación por la posición política, social y autoridad que tenía en el pueblo judío. Pero nosotros sabemos ya ahorita que para venir a Jesús no importa la hora. Jesús no es estricto de que vino muy de noche, vino muy temprano, etcétera. Pero aquí vamos a ver este escritor donde nos dice que
Nicodemo había practicado el legalismo. Si alguien era fariseo, parte del Sanedrín, es que se sabía la ley y la practicaba estrictamente. Entonces aquí dice que Nicodemo, que sí era un hombre erudito, pero vino y al acercarse a Jesús, dice, él también reconocía en Jesús todo lo que él admiraba, había oído y había visto. Dice, y todo lo que hacía él, le enseñaba con autoridad los milagros y todo, dijo, nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. También entonces él comenzó a reconocer esos detalles, ¿verdad? ¿De qué? Detalles, pues no eran detalles, que nadie podía hacer lo que él estaba haciendo. Pero entonces aquí vamos a ver que Nicodemo, además de ser un alto funcionario político, etcétera, y formar parte del Sanedrín, dice, para los ojos de Jesús era un hombre común. Si nos regresamos al final del capítulo 30, del capítulo 2, dice en el 23 y 24, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, aquí vemos a un maestro ya en años, Nicodemo, y Jesús era joven, comenzaba su ministerio. Generalmente, un joven maestro va y pide consejo a un maestro con experiencia, pero aquí fue al revés. Ahora, ¿por qué se acercó de anoche? ¿Qué lo movía? Puede ser la curiosidad, pero más que todas las cosas, aquí sabemos, dice, aquí el escritor pone como número 1, dice, un inquiridor concienzudo. Y lo enfatiza en los versículos 1, 2, 4 y 9 del pasaje de capítulo 3. Ahora, ¿por qué decimos un inquiridor? Porque vamos a ver él se acercó a Jesús porque temía por su futuro. A pesar de que conocía toda la ley y todo, él quería estar seguro de su futuro. Sabía que las leyes sí nos ayudan a gobernar la conducta humana, pero las leyes en sí no producen en el hombre vida ni amor. Entonces, esa era lo que a él lo movía a buscar a Jesús por todo lo que él había visto y oído. Entonces aquí vamos a ver que Nicodemo sí se acercó a una hora no muy común porque quería estar seguro de la vida eterna. Una de las cosas, hermanas, es que si nosotros ya nos hemos acercado a Jesús y todo, es que ya debemos de estar seguros de la vida eterna. No debe de haber duda, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue ese, nada más limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? O perdonarnos. Sino también dice, porque donde yo esté, el que dijo que iba a morir, donde yo estoy, quiero que ustedes estén también. Ahora, en el versículo 2 y 3, en el 3 Jesús le responde, no que él le haya preguntado, pero él le responde. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí le dijo ver el reino, pero en el 5 dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo ver y después le dijo no puede entrar. Aquí el escritor enfatiza, ¿verdad? En la página 43, las que tienen el libro, dice, las leyes no podían dar vida ni amor. Las leyes podían ayudar a dar gobierno de las conductas, pero no podían proveer el perdón de errores pasados. ¿Cuántos todavía aún cristianos sienten culpa por errores pasados, verdad? Por eso muchas veces no experimentamos la paz que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 9,
dice Nicodemo, responde Nicodemo y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer esto? Cuando él pregunta cómo, porque era su duda lo que él sentía en su alma, sentía ese vacío, no sentía esa seguridad. Entonces, pero una de las cosas que también enfatiza el escritor, que era es un hombre tan exitoso, podemos decir, se acercó muy amablemente a Jesús, ¿verdad? No con prepotencia, bueno, con altivez. Y pues como leímos antes en el capítulo 2 que Jesús no se fía de los hombres porque nos conoce a todos, pero no dejaba de anhelar eso. En el mundo, hablando de maestros, en el mundo, en todas las culturas o religiones, etcétera, siempre ha habido maestros. Maestros, bueno, budistas, musulmanes, humanistas, etcétera. Dice, pero él especificó, nadie puede hacer las señales que tú haces si el Señor, si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, le responde, en el mundo o el mundo necesita nacer de nuevo, no necesita un maestro, ¿verdad? Entonces Jesús sí era maestro, pero él era Señor. Y es lo que mucha gente no entiende. Muchas veces queremos que Jesús nos perdone, nos salve, pero no nos gusta o no lo dejamos que sea el Señor de nuestra vida. Dice, pero no era el propósito para el cual Dios envió a su Hijo. Dice, para que Él, dice, perdonara, salvara al hombre. Dice, para el pecador estaría desesperado. Dice, estar siempre en sus necesidades, en sus errores. Aquí el escritor en la página, al final de la página 44, nos enfatiza que Nicodemo era rico, educado, etc. Dice, pero aún así, con mucha amabilidad se acercó a Jesús. Y el escritor aquí dice que, Juan también enfatiza que no hay hombre o condición del hombre que le impida eso para que experimente el perdón y el amor de Jesús. Ahora, él como Jesús, pues su propósito como redentor, ¿verdad? Él siempre estaba en cada situación que nos menciona aquí el Evangelio de San Juan, era ayudarnos a nosotros también estar alertas donde Jesús quiere estar, que lo usemos o que hablemos o que prediquemos de él. Entonces, otra de las cosas que sorprendió a Nicodemo fue cuando él le dice, en el versículo 9, Nicodemo dice, reaccionó con una pregunta reveladora. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Él le preguntó, ¿cómo es esto? No dijo, ¿para qué? ¿Cómo es esto? Y el Señor Jesucristo le comienza a explicar, ¿verdad? Y claro que en el 10 le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? Entonces, como él tenía toda esa duda, esa inquietud, el Señor Jesucristo, eres tu maestro de Israel y no conoces esto. Ahora, porque es muy diferente creer, saber, hacer, o sea, llevarlo a la práctica. Y es lo que muchos que creemos que somos creemos que somos eruditos o somos eruditos en las escrituras, a veces nomás queda en nuestro conocimiento, pero de que lo llevemos a cabo y lo obedezcamos en realidad y nos agradece la voluntad del Señor, pues esto ya es otra cosa, ¿verdad? Y como el Señor lo enfrentó, le dijo, ¿cómo sabes siendo maestro y no sabes esto? Entonces aquí vamos a, dice el versículo 9, que la respuesta de Jesús, aparte de eso, dice, Jesús serenamente reivindicó saber de estas cosas celestiales. Y lo llevó, le hizo algunas ilustraciones, pero en el 13 le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Pero sí le afirmó y le dijo, sí, yo te estoy diciendo porque tengo una experiencia personal. Y todo eso fue impactando a Nicodemo. En otros pasajes de aquí mismo del Evangelio viene hablando que no dice que cuando ya se retiró Nicodemo, ya en ese momento ya reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que fue también un proceso. En un momento lo defendió con timidez, pero ya cuando crucificaron a Cristo, dice el escritor, que a lo mejor hasta que, como le repasó Jesús de cuando Dios castigó al pueblo de Israel por su pecado, o cuando andaban en el desierto y les mandó las serpientes y que ya saben ustedes también el pasaje. Entonces dice, él levantó a la serpiente para que el que mirara fuera sano. Entonces dice que a lo mejor hasta que no vio a Jesucristo levantado ahí en el Calvario, él ahí, el escritor dice, él, muchos asumen que hasta ahí las palabras de Jesús pues, profundizaron en su alma y en su corazón. Y puede ser cierto porque después también en la semana de la pasión fue de los dos, ya cuando quitaron a Cristo de la cruz, lo bajaron, dice que José de Arimatea, un hombre rico, pidió su cuerpo y el otro que lo acompañaba era Nicodemo y llevaba especies, esencias para ayudarlo a preparar el cuerpo del Señor en la tumba. Bueno, entonces aquí en la página 45 dice, esto fue el propósito culminante de su venida. Esta era su misión a Nicodemo como a todos los demás. Aquí una vez más el escritor dice, Juan enfatiza en estos incidentes, para Jesús no hay persona diferente, que si es indigna, no es la adecuada, etcétera. Pero aquí, siendo Nicodemo, enemigo ahí de los cristianos, Jesús le tiene esa paciencia, le explica, no lo rechaza, ¿verdad? No, tampoco lo mira con altivez o yo soy aquí, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo él ahí, por su forma de contestarle, primero le aclara, después lo enfrenta y luego le explica, ¿verdad? Y luego ya hasta el 21 termina el pasaje, dice, ya sabemos todos, el pasaje central, el versículo de este capítulo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, claro, que el que no cree, dice, pues ya es condenado, pero no que ya, porque no creíste te voy a condenar. No, ya estamos condenados, ¿verdad? Pero al venir a aceptar a Cristo, recibir su perdón, el regalo de Dios, entonces ahí nosotros es según la decisión que tomemos. Y el pasaje termina, dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Que los hombres rechazan la luz de Dios, dice, porque temen o no, dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. Que ellos quieren seguir en esa misma forma de vivir en la oscuridad y no venir a la luz que Cristo Jesús nos ofrece. Pero dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, pero cuando él pregunta, ¿y cómo es esto? No sé si alguien quiere leer Ezequiel 36:26. Él como maestro, como rabino, había una promesa ahí en Ezequiel 36:26. ¿Alguien tiene Ezequiel 36:26? Aquí. Uh-huh. 36. 26. 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy bien, entonces ya en Ezequiel ya estaba la promesa de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que ya nos conoce, iba a quitar, sabemos que tenemos un corazón duro,
iba a quitar este corazón de piedra para poner uno de carne para que more su Espíritu Santo. Ahora, el escritor aquí, en la página 46, en la parte de arriba, él explica que no basta nacer en la carne una sola vez, sí es cierto, ¿verdad? Sino que dice que el hombre que nace una vez está destinado a morir 2 veces. Y el hombre que nace 2 veces, o sea, el cristiano, está destinado a morir una sola vez. Ahora, mucha gente pues no lo entiende, ¿verdad? Como le pasó a Nicodemo. Pero nosotros, el Espíritu Santo, dice, es el que nos va ayudando, nos da ese entendimiento, nos guiará a toda verdad, como dice aquí el que escribe el libro, mientras el Espíritu Santo obraba en Juan, le guiaba a citar aquellas momentos en que Jesús se manifestó a personas no muy dignas, preparadas, ¿no? Digo, intelectualmente, pero no muy dignas, unas porque ya se sabían todo y unos porque no sabían nada, unos porque eran una vida desordenada, etcétera. Pero ese era el propósito de la enseñanza de Jesús, porque le estaba enseñando a sus discípulos y nos está enseñando en la actualidad a nosotros. Otra de las cosas es que el poder del amor de Dios es transformador. Por eso ya en el capítulo 13 les dice a sus discípulos, ya habéis oído, dice, porque todos se sabían los mandamientos, ¿verdad? Todo el pueblo judío era parte de la tradición y todo. Pero dijo, más yo les doy un nuevo mandamiento. Y se quedaron los discípulos, ¿cómo que hay otro nuevo? Dijo, sí, que os améis unos a otros, dijo, pero como yo os he amado. Y ahí cambia, porque siempre enfatizamos en los 10 mandamientos o en el Antiguo Testamento, y ya lo repetimos mucho y también motivadores y todo lo dicen, que amemos a Dios y que nos amemos al prójimo como a nosotros mismos, y que si no nos amamos, pues no vamos a amar al prójimo. Pero el nuevo mandamiento que Dios da en el Nuevo Testamento es ese, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Porque Él mismo, cuando viene el amor cuando viene Cristo en los corazones, Él nos capacita, Él nos da ese poder, porque humanamente fallamos. El quiera ver en el capítulo 1, para que recuerden cuando se trató el capítulo 1, en el versículo 17, porque a veces enfatizamos tanto las cosas del Antiguo Testamento, que si no las aterrizamos en el Nuevo Testamento o en las epístolas del apóstol Pablo, pues nos quedamos bajo la ley y hay que tener mucho cuidado. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros no somos del pueblo judío, somos los gentiles. ¿Y qué nos vino a traer Jesús? No estamos bajo la ley, así que para que se nos vaya a juzgar como muchos todavía viven bajo la ley. Dice, pero claro, y eso es lo que va a mostrar aquí el Señor a los discípulos en enseñanza, y viene el segundo tema que él toca, está en el capítulo 4 con la mujer al lado del pozo. La mujer samaritana, que muchos también ya conocen ese pasaje. Yo decía la mujer del pozo, no, la mujer que estaba junto al pozo. El pozo También. y ahí cambia también, ¿verdad? Ya no es igual. No es la mujer del pozo, la mujer que estaba al lado del pozo. Entonces dice, siguiendo poco después de la entrevista nocturna de Jesús con el noble Nicodemo, dice, el escritor evangélico nos da la historia de la entrevista de la mujer indigna, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que entre los pueblos y más, a través de la historia, por guerras y todo, y porque se habían rebelado con Dios o no hacer caso a las leyes o a los mandatos, entonces comenzó a haber muchos, ¿cómo les digo? Se me fue la palabra.
Bueno, ahorita se me viene. Entonces, Samaria, lo sabemos todo, era un pueblo no grato ante los pueblos acá de Judea. Judea, de los judíos hasta la actualidad, porque por las guerras asirias y todo del norte, muchos se habían mezclado. se mezclaron, copiaron, se casaron, matrimonios mixtos, comenzaron a poner altares. No, ellos hicieron un desorden, ¿verdad? Entonces, los judíos, que ellos se creían más religiosos y todo, entonces no querían para nada a los samaritanos. Y entonces había muchos prejuicios. Eran paganos. Sí, eran paganos. ¿Quién entre nosotros no tenemos prejuicios? A lo mejor aquí no estamos samaritanos ni judíos, ¿verdad? Pero ¿cómo no tenemos? A veces entre las denominaciones somos bien prejuicios. No, hombre, allá viene, pero es esto. Allá viene el otro, pero es el otro. Y no que no venga una de la tradición aquí más antigua, porque no, y fíjate, es esto. Y comenzamos a juzgar, a manejar, a manipular a las personas por lo que nosotros creemos que sí son o que no son. Así que tenemos que tener mucho cuidado, eso llenarse de prejuicios y comenzar a juzgar a la persona, porque el mismo Señor Jesucristo más adelante dice, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. El único que juzga es Dios. Pero como quiera aquel aquí, él advierte, ¿verdad? Que el pecado siempre Dios lo va a aborrecer porque Dios es santo. Entonces aquí en la página del libro 19, dice, la mujer de Samaria no solo era pecadora, sino también extranjera. No las veían como del mismo pueblo. Las necesidades eran grandes, pero Jesús hacía frente a ella con su poder divino y sin mala gana. Aquí vemos que Jesús dice que se le presentó de una forma vulnerable. Habían estado en Jerusalén enseñando, predicando, haciendo milagros y venía con sus discípulos, tenían que caminar. Es muy bueno cuando está viendo uno los evangelios, verlo de una forma con un mapa. Yo me acuerdo que de chica nomás le llamamos, y que salió y que bajó, que entró, pero yo nunca me estacionaba dónde era. Pero si tú coges por eso vienen las Biblias acá al final, los mapas bíblicos, para que tú veas cómo se movían en aquel entonces. Y luego vamos a ver cómo aquí Jesús, dice mucho, la mayoría de los judíos se iban por el Jordán hasta el norte para llegar a Galilea. Pero Jesús no y sus discípulos venían y Jesús decidió descansar en el pozo de Jacob, que está en Sicar. Y los demás, porque cansado, y los discípulos tenían hambre y fueron a ver al pueblo que comprar, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que Jesús aparentemente no fue porque estaba cansado, pero Jesús conoce a todos los hombres, incluye las mujeres. Él, y que siempre estaba oyendo lo que su papá le decía a su padre, fue al pozo de Sicar y se le presentó a esa mujer vulnerable. Cuando él se sentó y llega la mujer con el cántaro y le dice, dame de beber. La mujer responde así en una forma abrupta y dice, tú siendo judío, ahí vemos prejuicios que había, me pides de beber agua. Entonces aquí vamos a ver que Jesús tenía una meta, un propósito para ella y para el pueblo en que ella vivía. Jesús también amaba a los samaritanos. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Y como nosotros ahorita que nuestro país está lleno de inmigrantes de todos colores y sabores, ¿verdad? Y que vienen de unos países menos afortunados que el de nosotros. Entonces, ahí vienen los inmigrantes. Ay, mira, entonces sí actuamos a veces con muchos prejuicios y a veces ni los miramos. Entonces, que Dios nos ayude a que no haya esa cosa en nosotros y Él nos dice que amemos como Él nos ama y no es fácil porque ya estamos llenos de muchos prejuicios y hay que estarnos desaprendiendo de tantas cosas. Y entre más vivimos, como decía la gente antigua, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, más errores hemos cometido entre más años, o pecados, entre más vivimos. Bueno, en el pasaje del capítulo 4 que está Jesús y la mujer samaritana,
aquí el escritor del libro enfatiza en 3 versículos. Bueno, él dice del 1 al 21, pero al hablar de la mujer samaritana, él enfatiza primero, bueno, dice que del 1 al 42, pero no vamos a leer el pasaje del 1 al 42 porque nos llevaría mucho tiempo, sino nada más del 1 al 7. Ya sabemos que Jesús, dice aquí, dice, había odio entre ellos, dice, salió de Judea y era necesario pasar por Samaria. El 5 dijo que vino a Sicar, estaba ahí en el pozo y era la hora sexta, no era una hora muy usual de que fueran al pozo por agua. Más nosotros ahorita que también en muchas partes está escaseando el agua, tratamos de madrugarle, ¿verdad? Y todo, y hacer todo antes de que, porque por el calor y todo, para gastar menos agua. Entonces dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo, Jesús le dijo, dame de beber. Ya vimos cómo le responde ella tan abruptamente, dice, ¿cómo tú? Y respondió Jesús en el 10 y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién sé qué te dice, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Dice, Señor, y claro, todos somos muy visuales. Ay, Señor, si no tienes para sacar agua, ¿cómo la vas a sacar? ¿Verdad? Como diciendo, ¿cómo nuestra mente está tan limitada? A veces por nuestras mismas formas de hábitos, etcétera. Pero aquí en la página, dice en la página 49, que dice, a media página, dice, olvidándose de su cuerpo cansado, Jesús entregó a una sola cosa, el satisfacer las necesidades del alma de esa mujer indigna. Entonces dice más adelante que una de las tentaciones que se ven más en los siervos del Señor, pastores o ministros, es que cuando ellos comienzan hablando de prioridades, dice que a veces ellos les dan más prioridades a la familia, a su persona o a problemas que traen, ¿verdad? Que no dejan de tener problemas. Pero dice que Jesús aquí está enseñando y les enseña también a sus discípulos que Jesús, aún sintiéndose cansado y teniendo sed, no fue impedimento para que él pusiera atención a esta mujer indigna, ¿verdad? A esta mujer que se sentía rechazada y que tenía muchas necesidades muy profundas. Dice, eran intensas sus necesidades espirituales, su angustia era grande. ¿Qué podría hacer Jesús? Entonces aquí vamos a ver en el pasaje donde le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar. En el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces Jesús le dijo, bueno, cualquiera que bebiere de aquí, ¿verdad? Volverá a tener sed. Y Jesús sigue hablando con ellas y le va contestando, le tiene paciencia. Entonces dice, pero en ese momento ya Jesús se lanza al problema. Si la necesidad de ella era que iba por agua y Jesús se va directamente a la necesidad de ella. Dice, Jesús se lanzó al problema sin vacilación y trató la necesidad de la mujer en todas sus ramificaciones. Otra de las cosas que Dios quiere que aprendamos es, primeramente, nosotros al venir al Señor, identifiquemos que tenemos necesidad, cuáles son nuestras necesidades, porque mucha gente que le va bien, que no tiene necesidad de nada, no se acerca al Señor, pero a veces muchas cosas materiales muy cómodas nos van alejando del Señor. Pero aquí vamos a ver que esta mujer pues sí tenía necesidades muy, muy profundas y todo el Señor sabía. Dice, su acto reveló que ninguno es falto de valor. Aquí dice que Jesús se lanzó. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? El agua. Dice en el versículo 14. Y el 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla.
Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ahí otra vez enfatizó en su necesidad. Cuando nosotros vamos a la gente, debemos orar. El Señor nos muestra la guianza del Espíritu para no entrar en tanto rollo y ver que nos ayude a ir directamente y ver la necesidad de la persona o de las personas, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos vaya dando esa discernimiento y esa autoridad para la palabra que vamos a dar en ese momento. Si nos vamos a hablar de teología, hablar de lo que dijo el periódico, y como dice, entonces a veces ahí ya la gente también se desfugó y se perdió el tiempo. Entonces aquí dice, respondió la mujer y dijo en el 17, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, dijo, bien has dicho. Y poco a poco le iba mostrando a ella que dice, ¿por qué sabe todo de mí? ¿Cómo te sientes tú cuando eres descubierta, verdad? ¿Cómo te dice? Ya se me descubrió esto, ya se me descubrió lo otro. Pero aquí dice, en la página 48 del libro, que siendo como el Cristo, dice, él había visto, perdón, yo me regresé a Nicodemo. Dice, él empezó por el punto de una sed consciente de ella, la profundidad de la sed. Él habló del agua, la misma cosa que ella había venido a buscar. Él habló un idioma claro que ella comprendió bien en la página 50 y comunicó verdades teológicas, dice, y comunicó verdades teológicas y profundas a la mente de ella que no tenía fondo, teológico, ¿verdad? Entonces después ella comienza vamos a ver aquí en el pasaje que comienza con otras preguntas, pero otra de las cosas aquí es, volvemos al tema de la mujer del al lado del pozo, era el propósito, la enseñanza aquí es cómo ganar almas. Dice, el escritor dice, la compasión realmente vale algo. Cuando nosotros no nos acercamos a la gente con compasión, pues dice, sin ella el conocimiento y la visión vacilan, ¿verdad? A veces dicen, ay, le voy a compartir esa de Cristo, pero no, ni me está poniendo atención, pues ni modo, ya no sigo, ¿verdad? Entonces dice, siempre lo hagamos con el corazón de Cristo, con compasión. Otra de las cosas dice, el testimonio de una creyente. Otra de las cosas es que Jesús, cuando se acercó a esta mujer y se sentó en el pozo de Jacob, era que él vieran, porque después los discípulos se van a dar cuenta del testimonio de una creyente. Yo digo predicaciones cuando dice, hubo un avivamiento en Samaria, pero los avivamientos comienzan con una persona, ¿verdad? En una persona. Y que cree, ¿verdad? Y que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, nuestros padres, y otra pregunta de ella le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta, ¿verdad? Entonces ya que dice, pues parece profeta, le voy a hacer otra cosa. Nuestros padres nos dicen que debemos adorar aquí y otros que debemos, dice, bueno, específicamente dice, unos dicen que debemos adorar en Jerusalén, dice, pero entonces, Señor, si nosotros como siendo nosotros estamos allá donde debemos adorar, entonces el Señor le contesta, Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, pero la salvación viene a los judíos. Pero sí le aclaro, ¿verdad?, que el pueblo de ella ya había vagado tanto, se había mezclado con culturas y otras religiones, que a veces no sabía ni dónde adorar, ni quién adorar. Eso pasa cuando también la gente se va alejando cada vez de los caminos del Señor. También dice aquí, Jesús trató delicadamente el pecado de la mujer.
dice, lo trató delicadamente. Habemos cuando nosotros ya sabemos que esa persona trae un pasado no muy bueno, hasta le hablamos en una forma despectiva. Pues oye, tú andas muy mal y le empezamos a hacerte sentir mal. Tú tienes mucho de qué arrepentirte y tomamos una postura que no nos corresponde, ¿verdad? Si no le hablamos del amor de Dios, ¿por qué le vamos a estar ahí poniendo el dedo en la llaga? ¿Verdad? Si no la vamos a ayudar, pues tampoco le vamos a estar poniendo el dedo en la llaga. Entonces, eso otro, cuando dicen que nos debemos acercar con compasión a la gente, como se acercó Jesús, tratar su problema con una mano. Número uno era samaritano, ya sí, ya era un problemón. Más no llevaba una moral que no era muy buena. Y entonces, pero Jesús la trató, dice, con delicadeza. Tenemos que tener presente esto, tratar a la gente con amor, delicadeza, pero también confrontarla, ¿verdad? No, me da mucho gusto conocerte. No, pues sí, que Dios te cuide, que te vaya bien. No. Si podemos decirle el mensaje, decirle que Dios le ama, Dios nos ama a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, y mostrarle el mensaje de salvación. Dice, pero el propósito, o una vez más, la mujer, dice, dejó su cántaro. Dice que cuando ya le dijo, yo soy el que habla contigo, dejó el cántaro, dice, le produjo una felicidad que ella no había experimentado. Se olvidó de su cántaro, de sus deberes y se fue al pueblo. Y lo primero que diga, vengan y vean al hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y los hombres al ver el cambio en ella, su actitud, todo, dice, creyeron, pero no nomás se quedaron ahí, fueron a buscar a Jesús y creyeron por lo que él, porque se quedó ahí 2 días más en ese pueblo. Y entonces muchos dicen, se ha dicho a través de los tiempos, que fue la primera misionera, que no se consideraba una mujer digna ni adecuada. Pero el Señor tiene sus planes. Él sabe qué potencial tiene cada alma, ¿verdad? En su servicio. Y después que el Señor, después de entrar en contacto con nuestro Señor Jesucristo, pues la gente se da cuenta de que en verdad, dice aquí, que ha sido, y otra de las cosas que habla aquí para evangelizar, que una de las metas de los evangelistas es que al que tú evangelizas, el propósito sea que después al que evangelizaste se convierta en el evangelizador. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Dice, por medio de esta historia, la mujer dijo, dice, el que ha sido salvado tiene una historia que contar. O sea, a veces no vamos a evangelizar, en la página 51. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar? Yo no he tomado clases o ponemos muchos pretextos. Pero dice, el que ha sido salvado tiene una historia que contar. O sea, nadie nos puede rebatir nuestro testimonio, nuestra experiencia personal con el Señor. Si tienes mucho que contar, qué bueno, y si eres breve, tú vas a obedecer la dirección del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Dios, al Espíritu Santo, moviéndose, trabajando en la persona de ella. Dice, este testimonio da otra verdad. El seguidor de Jesús no puede permitirse ser desviado de su deber principal o pedir exención de las responsabilidades cristianas. Que otra de las cosas es que nunca pongamos de pretexto nuestros problemas y todo para cumplir con esa misión. Ahora, Jesucristo, cuando llegan aquí en el pasaje dice que cuando llegan los discípulos le dicen, se quedaron admirados porque estaba hablando con la mujer samaritana, pero le dijo, entonces los discípulos decían, unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús les dio a ellos una enseñanza y a nosotros también, ¿verdad? Dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Y luego los enfrenta, no decir ustedes que los campos ya están listos, levantar la vista y ver que los campos ya están listos para la siega. Y el pasaje termina, yo he enviado a cegar, perdón, no quiero terminar. Yo me moví la hoja yo mismo.
4. Dice, dice en el 41 y el 42, bueno, dice, le rogaron por el testimonio de la mujer, le rogaron que se quedara y se quedó 2 días más y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, ella fue y dio testimonio de lo que él le había revelado a ella. Pero dice, y luego fueron a ver, ven y vean, vayan y vean. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos igual, dice, solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjense lo que importante que es tener un testimonio, bueno, tener nuestro testimonio personal con nuestra experiencia en Cristo. Y el tercero incidente que nos muestra aquí el evangelista y también el escritor, dice, la mujer tomada en el acto del pecado. Y ya sabemos que era la mujer adúltera que fue sorprendida. Pero aquí, para terminar, es que esta mujer fue usada, que la usaron los fariseos para hacerle una trampa al Señor Jesucristo, para ver si en realidad iba a tener misericordia como él predicaba, porque debemos de tener misericordia, ¿verdad? Y ser sensibles a las necesidades. Pero aquí vamos a ver que ya la mujer adúltera fue usada para ponerle una trampa al Señor Jesucristo, pero pues ellos mismos cayeron en esta trampa, porque dice aquí, el caso de la mujer fue incidental para atrapar a Jesús, y ella solo estaba siendo usada. Jesús mira a las personas no por lo que son, sino para que su luz, dice, la luz de su amor llegue, la luz del Salvador como Redentor, levante esa persona por más indigna que queramos. Ahora, la tentación, pues sí, siempre buscaban por dónde atacarle. Muchos sabemos que la adúltera, pero dice, cuando le hicieron, él estaba entre la ley de Moisés y la ley romana. La ley de Moisés dice que la debían de matar, pero no podían matarla porque los romanos no se lo permitían. Entonces Jesús dice que sabemos que escribió, dice el escritor aquí, el libro, dice que al escribir en tierra, él comenzó a que ellos mismas atacar la conciencia de ellos. No les dijo nada y de ratito les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que poco a poco se fueron despidiendo, saliendo. Y dice, y primero los más viejitos, los ancianos, sacerdotes, porque vuelvo a repetir, entre más vivimos, más pecados cometemos o más errores tenemos, hasta que no quedó ninguno. Y la mujer se quedó sorprendida, dijo ninguno, que Jesús le dijo, ninguno, ni yo te condeno. Pero ahí la confronta como diciendo, lo que tú hiciste no está bien. No dijo que Moisés ya iba a quitar la ley de Moisés. No dijo que ya no era pecado, no. El adulterio es pecado porque muchos sabemos que este pecado ha destruido por muchos años las familias y daña a la pareja, etcétera, y a los hijos. Le dijo, pero vete, le puso límites, vete y no peques más. Dios sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces la mujer entendió, ¿verdad?, que delante de Dios estaba mal. Y que qué consecuencia hay si tú sigues practicando un pecado que ante los ojos de Dios no es grato. Entonces dice que ¿a qué te acarrea? Ir a la vergüenza, ir a la muerte, te va a causar heridas. Por eso dijo, no peques más. Y nosotros mismas, hermanos, no debemos nosotros de tomar actitudes o de hacer decisiones que no nos corresponden a nosotros. En una iglesia se nos pide que enseñemos, pero en ninguna manera nosotros tenemos autoridad para juzgar a nadie, ¿verdad? Y luego, para eso también en la iglesia hay autoridad, a algunos hermanos se les ha autorizado, se les ha ¿cómo no? Se les ha delegado autoridad, pero aún así, todo dice Dios en estos 3 incidentes, nos dice,
todo se debe de tratar con amor y con el perdón siempre debe estar para que la gente pueda arrepentirse. Y entonces, Misericordia. misericordia. Sin eso, no vamos a ganar almas, ¿verdad? Y eso es lo que enfatiza en el Evangelio de Juan en estos 3 incidentes. Y que no hay personas indignas y no adecuadas, o que los menos dignos, o que los más indignos, o los más adecuados, no. Delante de Jesús, para Dios todos somos iguales, pero aborrece el pecado. Y aquí termina la historia del capítulo 3. Una de las cosas por las que debemos estar seguras todas cuando hablamos del nuevo nacimiento es de que el nuevo nacimiento, nosotros debemos estar seguras del nuevo nacimiento, no voy a hacer que estemos como Nicodemo, ¿verdad? Que ya conocemos todo, sabemos muchos pasajes de la Biblia, hemos memorizado, dice, pero nuestra seguridad es el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua, que claro, está bien, es la señal de arrepentimiento, pero después viene en el espíritu. Ahora hay varias cosas que tenemos que tener presentes. Arrepentimiento. El arrepentimiento siempre se ha dicho que es 180 grados, dice 180 grados, que se vea que Dios está trabajando en nuestra vida, se transforma en nuestra vida. Lo que leímos en Ezequiel, ¿por qué? Dios prometió quitarnos el corazón de piedra. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice, en mí. Eso debe, que nos va a guiar, siempre pedirlo que nos ayude, que nos aconseje, para no caer en esas faltas que a Dios no le agradan, y tener un corazón sensible al amor de Dios. Y si tenemos todo eso, lo último es que vamos a tener la bendición del Señor. Entonces, hermanas, aquí termina el estudio del capítulo 3. No sé si hay alguna pregunta, porque ya pasó tiempo. Todo quedó claro como el... Duda, pregunta del Nicodemo y la mujer samaritana y la mujer al lado del pozo. Pues la mujer del campo. yo nada más tengo un comentario de que pues las tres historias bíblicas nos encaminan a que tengamos compasión, y misericordia y que presentemos el plan de salvación de una manera sencilla y con misericordia, ¿verdad? Porque sí es verdad que somos muy dados a tener los prejuicios, a juzgar y lo hacemos a la ligera, fíjate. Lo hacemos así como si no pasa nada, pero es falta de amor. Y entonces, ¿qué pasa? Pues alejamos a las personas de Dios, en lugar de que ayudarlos a que tengan una reconciliación con Dios, un acercamiento, somos una piedra de tropiezo, eso es. Y pues ya sabemos lo que dice el Señor Jesús, que no seamos piedra de tropiezo, porque más vale que nos amarremos una cuerda, una piedra de molino, ¿verdad? Al cuello, porque no nos va a ir bien. Entonces, pues yo lo que veo es que Jesús mostró tanta misericordia en estos 3 casos y a lo largo de todo el Evangelio, ¿verdad? Pero estos 3 son muy notorios, son muy claros. A mí lo que el escritor también enfatiza, dice, ¿cómo te sentirías tú cuando eres sorprendida haciendo un pecado, verdad? Y dice, porque dice, la sorprendieron. Y luego la fueron y la pusieron a Jesús ahí. Dice, hay que tener mucho cuidado, dice, cuando te sientan en el banquillo de las acusaciones, ¿verdad? ¿Qué sentirías? Pues, debes de ponernos en el lugar del que está en el banquillo, porque somos muy duros, ¿verdad? Y entonces digo, pues sí es cierto, ¿verdad? Si a mí me sorprendan haciendo algo, ¿cómo me sentiría? Y luego ahí se la fueron pero como dicen, la usaron para tentar a Jesús, para ver si iba a tener misericordia de que aparentemente él predicaba mucha de misericordia y que si en verdad ella se iba a cambiar, iba a tener esa fuerza, ese poder para cambiar. Entonces digo, Marta, pues es cierto,
antes de hablar o juzgar a una persona, y dice un dicho muy antiguo también, que hay que ponerse en los zapatos de ella. Por eso a veces somos muy duros, ¿verdad? En juzgar, ya sea de él o de ella.